Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a continuar con la tercera parte del tema los divorciados vueltos a casar. Ya vimos en la primera parte la dimensión de la antropología teológica y bíblica, la segunda parte desde el Código de Derecho Canónico, y en esta tercera parte vamos a ver la dimensión teológica, o mejor dicho, pastoral, en Familiares Consorcio de Juan Pablo II, en el inciso E concretamente. Y en este inciso E se habla sobre los divorciados casados de nuevo. En el número 84 se dice que la experiencia diaria enseña, por desgracia, que quien ha recurrido al divorcio tiene normalmente la intención de pasar a una nueva unión, obviamente sin el rito religioso católico, tratándose de una plaga que, como otras, invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos. El problema debe afrontarse con atención improrrogable. Los padres sinodales lo han estudiado expresamente. La Iglesia, en efecto, instituida para conducir a la salvación a todos los hombres, sobre todo a los bautizados, no puede abandonar a sí mismos a quienes, unidos ya con el vínculo matrimonial sacramental, han intentado pasar a nuevas nupcias. Por lo tanto, va a procurar infatigablemente poner a su disposición los medios de salvación. En este mismo número se dice que los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de los hijos, y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. En unión con el sínodo exhorto vivamente, dice el Papa, a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, es decir, no están excomulgados, pudiendo aún debiendo en cuanto bautizados participar en su vida. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia, para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, los anime, se presente como Madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. La reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, es decir, como hermanos, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. No hay intimidad sexual genital entre ellos, es vivir como hermanos. Y
De esa manera son aceptados a la recepción del sacramento de la penitencia, porque el sacramento de la penitencia expresa conversión. Esto significaría que tendrían que dejar a la actual pareja y volver con el esposo o esposa, es decir, con aquel que contrajeron el sacramento del matrimonio. Pero, como dice el documento, muy bien, si es por el motivo de la educación de los hijos, por eso es imposible esa separación, pues entonces tendrían que vivir en continencia. Del mismo modo, el respeto debido al sacramento del matrimonio, a los mismos esposos y sus familiares, así como a la comunidad de los fieles, prohíbe a todo pastor por cualquier motivo o pretexto, incluso pastoral, efectuar ceremonias de cualquier tipo para los divorciados que vuelven a casarse. En efecto, tales ceremonias podrían dar la impresión de que se celebran nuevas nupcias sacramentalmente válidas y como consecuencia inducirían error sobre la indisolubilidad del matrimonio válidamente contraído. Actuando de este modo, la Iglesia profesa la propia fidelidad a Cristo y a su verdad. Al mismo tiempo se comporta con espíritu materno hacia estos hijos suyos, especialmente hacia aquellos que inculpablemente han sido abandonados por su cónyuge legítimo, lo cual equivaldría a simulación, es decir, simular que parece una bendición o un matrimonio, pero no lo es, y esto induciría a error a los fieles, por lo cual es importante o es mejor no realizarlo. La Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad. Los divorciados vueltos a casar no comulgan, no se confiesan, no pueden participar en algunos apostolados como ser ministros de la Sagrada Comunión, por ejemplo. Sí, he dicho ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Esto respecto al número 84 de Familiaris Consortio de San Juan Pablo II. El matrimonio como sacramento se puede entender y vivir solo en el contexto del misterio de Cristo. Bueno, hasta lo que dijimos de apostolado se refiere al documento. Ahora ya estamos continuando con la exposición temática. Cuando el matrimonio se seculariza o se contempla como una realidad meramente natural, queda impedido el acceso a su sacramentalidad. El matrimonio sacramental pertenece al orden de la gracia y en definitiva está integrado en la comunidad de amor de Cristo con su iglesia. Los cristianos están llamados a vivir su matrimonio en el horizonte escatológico de la llegada del reino de Dios en Jesucristo, Verbo de Dios encarnado. Entonces es Cristo el cielo, nuestra patria final. ¿Qué opciones pastorales encontramos? En principio, no están fuera de la iglesia, no están excomulgados. Pueden comulgar si viven como hermanos, según lo que vimos en el documento, pero esto hay que tener mucho cuidado porque se presta a escándalo, sobre todo en los lugares donde los conocen. Por eso el documento es franco. No pueden comulgar, no pueden confesarse y no pueden participar en algunos apostolados. Sí, entonces esto, para que pudieran comulgar, tendrían que tener el permiso del obispo o de su párroco, que conocieran la situación y que si es que se los permiten, los aprueban, les dan permiso, les autorizan, tendría que ser en una comunidad donde no los conocieran, precisamente para evitar escándalo. Pero hablamos si viven como hermanos, pero esto habría que hacerse con mucho cuidado, con un gran sentido de responsabilidad, donde no son ellos los que toman esta consideración. Esto tendrían que dialogarlo con el obispo, con su párroco, y si ellos lo autorizan, procede. Si no, esto no se puede llevar a cabo, porque como acabamos de mencionar,
el documento es enfático, enfatiza esto: no pueden comulgar, no pueden confesarse y no pueden participar en algunos apostolados, pero no están fuera de la iglesia. Pueden asistir a la celebración eucarística, pueden ir a misa y escuchar la palabra y vivir aquellos valores que aprenden en la celebración de la palabra, en la liturgia de la palabra, que escuchan en la homilía, y los pueden poner en práctica en la vida de la familia, en la vida laboral, etcétera. Y es importante que continúen asistiendo a la misa, aun cuando no puedan comulgar, porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Si recordemos que hay personas, solteros o casados por la iglesia, que no comulgan, van a misa, están ahí de cuerpo presente, no ponen atención, incluso no participan en la misa, no están conscientemente. Sí, entonces no aprovechan las gracias que Dios les da tanto en la liturgia de la palabra como en la liturgia eucarística. Por lo tanto, es importante que nuestros hermanos que se casaron por la iglesia, que se divorciaron por el civil y que se unieron, incluso se casaron por el civil con otras personas, pues que no abandonen la iglesia de la cual ellos forman parte por el bautismo. Ahora bien, pero la vida cristiana no se agota en la vida sacramental y eucarística, es fuente y culmen. La vida cristiana se expresa de otras maneras también. Ciertamente en la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, con ellos la gracia de Dios. Esta misma gracia se puede llegar no solamente con los sacramentos, ¿sí? Es decir, la salvación Dios la otorga de muchas maneras. Claro que la forma para nosotros los católicos es la vida sacramental. San Juan Pablo II nos recuerda algo importante. Dios nos da su amor, su gracia, pero no es la gracia sacramental, por medio de las obras de caridad, dando de comer al que no tiene, dando de beber al sediento, visitando a los presos, es decir, las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales. Nuestra vida de oración, nuestra penitencia, sacrificios, ayunos, ofreciéndolos con esa intención, conversión continua, metanoia, cambiar radicalmente la actitud del espíritu para hacerlo volver a Dios, arrepentimiento, perdón. Esta forma que se expresa en aquel documento que el Papa nos ha precisamente compartido en la exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio o Reconciliatio et Penitencia, reconciliación y penitencia, que dio al episcopado, al clero y a los fieles sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia hoy, en el número 26, del 2 de diciembre de 1984, cuando tenía 7 años de pontífice. Es decir, no recibimos o no se recibe la gracia sacramental, pero se recibe la gracia de Dios. Esto nos conduce a revalorar los otros caminos de la gracia de Dios que se nos da además de los sacramentos. La reflexión teológica nos dice que el matrimonio consolida la unión de un hombre y una mujer, haciéndolos una sola carne, esto es, unicidad, unidad matrimonial, uno con una, hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, el adulterio expresado en el divorcio vuelto a casar rompe la unidad de una sola carne. Dios es unidad y amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, monoteísmo, un solo Dios. Y el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Entonces el matrimonio debe ser monógamo, uno con una hasta el final de sus vidas, teniendo como fundamento el amor y la libre voluntad. El matrimonio se consuma por la cópula conyugal, relación sexual íntima, conyugal, genital de un modo humano. Por consumación entendemos acabar por completo una acción, llevar a cabo totalmente algún objetivo, como ya lo dijimos en el tema anterior, desde la perspectiva del Código de Derecho Canónico.
Pero ahondamos. La consumación considera esos tres aspectos: erección, penetración y eyaculación dentro de la vagina de la mujer. Se consuma el matrimonio y se hacen una sola carne, por lo que son uno solo. Es la unidad indisoluble. Aquí es importante ahondar en un punto. El Código de Derecho Canónico nos dice lo siguiente: el matrimonio rato se llama, además, consumado cuando entre los esposos se ha dado el acto conyugal de un modo humano. Según ello, el criterio de la consumación no es meramente biológico, contiene también un elemento jurídico que en un acto natural, eminentemente personal, pretende tutelar la dignidad de la persona. El elemento biológico está íntimamente relacionado con el impedimento de impotencia a tenor del canon 1084. La cópula apta para la generación comporta que el miembro viril penetre la vagina de la mujer y deposite el semen dentro. Cualquier otra forma no consuma el matrimonio, como tampoco la cópula precedente a la celebración del matrimonio o a la sacramentalidad del mismo, es decir, conversos casados. Pero una cópula completa no será consumación del matrimonio si el acto se realiza faltándole los elementos de un acto humano, como sería el llevado a cabo bajo el influjo de medios que privan del uso de la razón, a tenor del canon 1095, parágrafo 1. Recordemos que el acto humano se refiere a libre consentimiento, a actuar con plena conciencia. Esto significa alguien que utilice alucígenos, drogas o de inoptismo, esto invalidaría. Y por la misma razón, si es impuesto contra la voluntad por violencia, que no se puede resistir, a tenor del canon 125, parágrafo 1. Habrá, además de exigirse como mínimo que para que se pueda decir cónyuge, o mejor dicho, para que se pueda decir humano, una voluntariedad virtual, o que se dé en la conciencia, aunque confusa, de que la relación es con el cónyuge, una especificación mayor de la libertad o deliberación exigible, aunque sería posible la afirmación de que el matrimonio por su naturaleza está ordenado a la relación sexual, es fundamental, porque la sexualidad legítima es lo específico, por lo que la comunidad conyugal se distingue de cualquier otra relación y unión de hombre y mujer. De ahí que si esta relación característica específica, no se ha realizado, tampoco de hecho está realizado el matrimonio plena e intrínsecamente. Es verdad que es en verdad plena unión de la pareja cuando la relación sexual se ha dado plenamente. En esa unión jurídica y la unidad de los cuerpos quedan integradas. La consumación biológica presenta sus dificultades cuando se trata de evitar la concepción. Si los medios utilizados impiden los elementos determinantes de la consumación, como es la interrupción, entonces no habrá consumación. Pero si la consumación no queda impedida, como en el uso de medicamentos o pesarios intrauterinos, se dará consumación. En el Código de Derecho Canónico, solo el matrimonio consumado es absolutamente indisoluble, a tenor del canon 1141. Bueno, esto al respecto de la profundización de la idea que hemos mencionado. Ahora bien, el divorciado vuelto a casar adultera la realidad óntica o el matrimonio, o el ser natural o naturaleza del matrimonio. El divorcio civil atenta contra la ley natural matrimonial, la dimensión afectiva, relacional, libre, responsable, volitiva, racional del hombre y la mujer. Entonces la unicidad se actualiza, se aterriza en el acto sexual, el acto del cuerpo del hombre y la mujer, los actos propios de los esposos. Por esto, una pareja que se divorcia civilmente y se casa por el civil con otra persona y tiene vida sexual con la nueva pareja, está atentando contra la primera imagen, el vínculo originante que es su primer cónyuge. El acto sexual, hemos dicho que es el que aterriza la unión del hombre y la mujer, consolidándose definitivamente con el acto sexual. Es por eso que cada vez que una persona divorciada vuelta a casar tenga vida sexual
con otra atenta contra su matrimonio original, contra su primer matrimonio. Por ello, si una pareja de casados son infieles, están atentando contra su propio vínculo. Sin embargo, un vínculo es irrompible. Solo la muerte lo puede realizar, puede romper aquella unidad. El matrimonio es una analogía de Cristo con la iglesia. En el Antiguo Testamento aparece la imagen relacional de Dios con su pueblo elegido, como un esposo con su esposa. Dios siempre es fiel a su alianza, mientras que su esposa es infiel. Jeremías, Oseas y Ezequiel nos presentan estas imágenes, estos tres profetas. El adulterio y prostitución de Israel es de lo que nos hablan particularmente Ezequiel en el capítulo 16. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El hombre rompe esta alianza con su infidelidad. Por eso el acto propio de los esposos, cuando se ve atentado, cuando una persona casada busca a otra fuera de su matrimonio, se atenta contra el vínculo. Hemos mencionado unión de Cristo y la iglesia. Existen situaciones irreversibles y dolorosas. Tales situaciones nos conducen a buscar puertas pastorales. La violencia intrafamiliar, el problema de adicción es terrible cuando alguien definitivamente no desea estar con la persona y la violenta y además violenta a los hijos, etc. Juan Pablo II ofrece algunas propuestas en Familiares Consorcio cuando habla de las parejas divorciadas vueltas a casar, las estimula con los siguientes términos: al diálogo íntimo con Dios en la oración, escuchar la palabra de Dios, frecuentar el sacrificio de la misa, perseverar en la oración, incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, educar a los hijos en la fe cristiana, cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Familiares Consorcio número 84, inciso o letra C. La iglesia debe orar por ellos. Debemos orar por ellos, animarlos, presentarse como madre misericordiosa y así sostenerlos en la fe y en la esperanza. Recordemos que la gente que critica es la gente que se considera perfecta y piensa que nunca tendrá problemas y probablemente esté en un pecado más grave que ellos. Es gente que se considera muchas veces confirmados en la gracia, pero recordemos que nadie estamos confirmados en la gracia, ni ustedes ni yo, y podemos pecar gravemente. Por lo tanto, hay que estar atentos y hay que estar unidos a Cristo, si lo podemos, en los sacramentos, en la confesión, frecuentemente, en la Eucaristía, al menos cada domingo, si no se puede diariamente, en el rosario diario, en la lectura de la Biblia, por lo menos 15 minutos, 5 diariamente. Entonces, esto como medidas para evitar alejarnos de Dios cayendo en el pecado grave. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos dado su estado y situación de vida, que contradice objetivamente la unión del amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error, a escándalo, confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. La reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. La Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación si perseveran en la oración, en la penitencia y la caridad, como ya lo hemos dicho anteriormente. La participación en la Eucaristía es fundamental aun cuando no puedan comulgar. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, del amor inagotable y la misericordia de Dios.
Los divorciados vueltos a casar están llamados a ser testigos del amor de Dios e incluso devotos de la Eucaristía por medio de la adoración al sacramento, al Santísimo Sacramento y a la comunión espiritual. ¿Por qué no se puede comulgar? Por lo que ya hemos argumentado y porque Jesucristo lo ha dicho. San Pablo menciona: el que comulga indignamente come su propia condena. Frecuentemente se acercan a nosotros personas que dicen: mi hija va a hacer la primera comunión y me ha pedido que comulgue junto con ella. Yo se lo prometí, dicen los papás o la mamá, muy tristes. No deseo romper esa promesa, sobre todo por la alegría y la ilusión del momento, pero soy divorciado o divorciada, vuelta a casar. Nuestra respuesta ha sido: apreciable señora o señor, usted acompañará a su querida hija en ese momento y toda la vida, pero realizará una comunión espiritual, no sacramental, precisamente por la situación que acaba de mencionar, y orará toda la vida por su hija. Dadas las circunstancias, no es posible que usted se acerque a la comunión eucarística. Les damos esta respuesta para que ellos comprendan la situación que viven y que es dolorosa ciertamente, pero que les impide comulgar. Debemos ayudarles a descubrir el valor y la grandeza de la comunión espiritual también. Que descubran y aprendan a vivir el valor de la comunión existencial en la vida, es decir, el amor que se comparte en cada circunstancia de la existencia personal, familiar, como esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, bueno, padre y madre, hijo, hija, ¿no? Comunitaria y social. Vivir la vida cristiana en la educación de los hijos con los valores del Evangelio, en la praxis de la fidelidad, la comprensión y la ayuda mutua. Movidos por la experiencia del amor paternal de Dios, que no los excluye, ni los abandona, sino que los envuelve y los envía a ser testigos de su amor. De esta manera van madurando la posibilidad de vivir como hermanos y abrirse al encuentro con Jesucristo vivo en la vida apostólica. Estos aspectos les ayudarán a madurar esta opción de vida fraterna para acceder a la comunión. Pero evidentemente esto dependerá del deseo de Dios, de su situación canónica, de la decisión de las normas de la iglesia, de su obispo, de su párroco. Dios es una necesidad para todos, no es una opción, y si fuera una opción sería nuestra opción fundamental. Dada la urgente necesidad que el hombre experimenta en su corazón de Dios, de su amor y misericordia, las parejas en situación especial pueden realizar, al igual que todo cristiano, una vida espiritual mediante la participación en la celebración eucarística. Ahí escuchan la palabra de Dios, se alimentan de ella, tienen el encuentro con los hermanos porque experimentan el ambiente de fraternidad eucarística en el pueblo sacerdotal, como bien lo define Sacrosanctum Concilium. Por el bautismo se nutre su fe, su esperanza y su caridad. Ellos son, por el sacramento del bautismo, son hijos de Dios, sacerdotes del sacerdocio común universal, profetas, reyes, para el servicio de la comunidad, templos del Espíritu Santo, otros Cristos, miembros de la Iglesia. Por el sacramento de la confirmación son testigos y soldados de Cristo en una sociedad que está perdiendo la esperanza cristiana, que creyendo en Dios vive como si Dios no existiera, un ateísmo práctico, inmersa en los valores puramente materiales, en medio de un hedonismo, la búsqueda del placer por el placer y del mínimo esfuerzo, el pragmatismo, vales por lo que tienes, el consumismo, el secularismo acentuado, Dios no existe, y han sacado a Dios de todos lugares, incluyendo de la familia, de la sociedad y de la educación, con propuestas de antivalores como el aborto, el divorcio, el consumismo, el consumo de alcohol, drogas y la propuesta de una vida sin compromisos y responsabilidades, una existencia y vida light, sin sentido ético, moral y axiológico. Nada tiene sentido, niquilismo. Este es el campo apostólico de los matrimonios en situaciones difíciles. El sufrimiento por la necesidad de recibir el cuerpo de Cristo se puede aliviar por la práctica de la caridad hacia todos los demás, los enfermos, los ancianitos, los pobres, etc. Podemos dar a los demás aún en medio de nuestras necesidades, porque el cristiano puede brindar el amor que carece cuando otorga el amor que a él le gustaría haber recibido.
Es la vocación de el buen samaritano. Es la vocación del buen samaritano. Hacer presente a Cristo en esas realidades marginales. Trabajar orientados en aquellas situaciones del pecado, donde abunda el pecado, para que sobreabunde la gracia. Como con la caridad de Cristo que nos une. Y así estamos unidos a Cristo en el amor. La indiferencia de la sociedad ante la necesidad de nuestros hermanos. Campo adecuado para las parejas en situaciones difíciles, como bien lo dice el Papa Juan Pablo II en su exhortación postsinodal Familiaris Consortio, en la carta a las familias también del 12 de febrero de 1994, en el número 3 y 7. Ahí lo pueden ver mis hermanos que están en esta situación y cualquiera de mis hermanos que me están escuchando. Especialmente la caridad que debe observar entre ellos para abrirse a la abstinencia conyugal y poder acercarse al Señor sin peligro de escándalo. No olvidemos que las parejas de divorciados vueltos a casar han formado familias, es decir, han engendrado hijos, y la familia es espacio de revelación de Dios, de la Santísima Trinidad, porque se realiza la experiencia del amor, cercanía, formación y educación de valores evangélicos, acompañamiento donde se forma en la conciencia de los niños y niñas la imagen de Cristo, corazones buenos para que realicen obras buenas capaces de transformar y construir la sociedad más humana y cristiana con la característica de la civilización del amor y la fraternidad. Esto no quiere decir que entonces todos los casados tengan que divorciarse, que finalmente no. Esto quiere decirse que valores el matrimonio. Esto si eres casado por la iglesia. Esto quiere decir que encuentres el valor fundamental del amor que debe existir en tu relación con él o con ella, que debes fomentarlo, que debes aumentarlo cada día para que te santifiques en el amor, en el perdón, en la comprensión, en crear espacio siempre de que el amor sea novedoso, entendiendo que aquello fue la promesa que tú hiciste, estar con ella todos los días o con él todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarse y respetarse todos los días de su vida. Esto quiere decir que si estás en esta situación, no te sientas excluido. Si ya no puedes volver atrás, porque tú no tuviste la culpa, porque tú pusiste todo lo mejor de tu parte, pero la otra parte falló, quiere decir que Dios no te rechaza. Esto es el propósito de esta exposición catequética, a partir de esta exhortación postsinodal Familiares Consortio de San Juan Pablo II, en el número 84, inciso C. Allí donde la familia atraviesa crisis internas o está sometida a influencias culturales, sociales y económicas perjudiciales que debilitan su solidez interior, si es que no obstaculizan su misma formación. Esto también quiere decir que ¿quién somos tú y yo para juzgarles y excluirlos y rechazarlos y sentirnos al estilo de los fariseos superiores? No, porque como hemos dicho, nadie estamos confirmados en la gracia, nadie, y podemos caer, Dios nos lo permita, en pecados más graves. Queridos hermanos y hermanas que viven en situación difícil y que sufren a causa de esto, particularmente por no poder recibir al Señor Jesucristo en la Eucaristía y en la reconciliación, el Señor no te condena. San Juan Pablo II nos dice: familias de todo el mundo, el esposo está con ustedes. El Papa desea decirles esto: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3, 16 al 17. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Tienen que nacer de lo alto, deben nacer de agua y de espíritu. Precisamente ustedes, queridos padres y madres, son los primeros testigos y ministros de este nuevo nacimiento del espíritu. Ustedes que engendran a sus hijos para la patria terrena, no olviden que al mismo tiempo los engendran para Dios. Dios desea su nacimiento del Espíritu Santo. Dios los quiere como hijos adoptivos en el Hijo unigénito que les da poder de hacerse hijos de Dios. La obra de la salvación perdura en el mundo y se realiza mediante la iglesia. Todo esto es obra del Hijo de Dios, el esposo divino que nos ha transmitido el reino
del Padre y nos recuerda a nosotros, sus discípulos, el reino de Dios ya está entre ustedes. Esto significa que en la misión educativa de los hijos se encuentra un camino de alegría y de santificación, de realización que conduce a la salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque un hijo es el tesoro más grande que tiene un hombre sobre la tierra, es un don maravilloso de Dios, es alegría del corazón. Por lo tanto, es importante decir que la familia, la paternidad y la maternidad caminan juntas al mismo paso. A su vez, la familia es el primer ambiente humano en el cual se forma el hombre interior. Se trata de una vida que va madurando. Como pastores y agentes de pastoral de la familia, debemos comprender que la doctrina no va a cambiar porque el matrimonio es de institución divina y somos servidores de Cristo en la iglesia. Por ello, nuestra propuesta es de carácter pastoral. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar. La carta destaca aspectos importantes para nuestro trabajo. Por esta razón, retomamos algunos aspectos de su redacción, conscientes, sin embargo, de que la auténtica comprensión y la genuina misericordia no se encuentran separadas de la verdad. Los pastores tienen el deber de recordar a estos fieles la doctrina de la Iglesia acerca de la celebración de los sacramentos y especialmente de la recepción de la Eucaristía. Se han propuesto diversas soluciones pastorales, según las cuales ciertamente no sería posible una admisión general de los divorciados vueltos a casar a la comunión eucarística, pero podrían acceder a ellas en determinados casos, cuando según su conciencia se consideraran autorizados a hacerlo. Pero aquí debemos evitar el relativismo. Es decir, supongamos que ese fuera mi caso, yo me considero autorizado, entonces, por lo tanto, yo accedo. No, no se trata tampoco de eso, porque ya dijimos que existen normas generales que han sido instituidas por nuestro Señor Jesucristo y que tienen que ser respetadas. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, hubieran sido abandonados del todo injustamente, a pesar de haberse esforzado sinceramente por salvar el anterior matrimonio, o bien cuando estuvieran convencidos de la nulidad del anterior matrimonio, sin poder demostrarla en el foro externo, o cuando ya hubieran recorrido un largo camino de reflexión y de penitencia, o incluso cuando por motivos moralmente válidos no pudieran satisfacer la obligación de separarse, entonces, y cuando una de las dos partes decidió no casarse y mantenerse así en castidad, bueno, esa parte puede acercarse a la comunión, porque está viviendo en continencia y castidad, y porque fue la víctima de aquel que decidió no vivir con la parte que ha sido abandonada. Entonces esa persona puede acercarse a la comunión, esa parte, ¿sí? A esa parte nos referimos. Cuando vive en continencia y vive sola, aquella persona dedicada a la educación de los hijos solamente, a su trabajo. Entonces a esa parte nos referimos. En algunas partes se ha propuesto también que para examinar objetivamente su situación efectiva, los divorciados vueltos a casar deberían entrevistarse con un sacerdote prudente y experto. Pero aquí hacemos hincapié en el respeto de las normas dadas por nuestro Señor Jesucristo y solamente en atención a aquella parte que vive sola, que decidió no unirse a otra persona y entonces que vive en continencia total, vive, si es el caso, con los hijos, dedicado o dedicada a la educación de ellos. Bueno, esa parte puede acercarse a los dos sacramentos de la reconciliación y la confesión. Pero atención entonces, corresponde al magisterio universal en fidelidad a la Sagrada Escritura y a la tradición enseñar e interpretar auténticamente el depósito de la fe, fiel a la palabra de Jesucristo. La Iglesia afirma que no puede reconocer como válida ninguna nueva unión, si era válido el matrimonio anterior. Pero
En las personas que reconocen que podría haber algún impedimento derimente para considerar que aquel matrimonio es inválido, debe buscarlo y debe buscar los testigos y asistir con su párroco para que él le oriente para llevar a cabo ese proceso de nulidad o mejor dicho, invalidez matrimonial. Evidentemente, cuando en conciencia la persona considera que el matrimonio fue inválido por alguna de las causales derimentes, que en compañía de su párroco platicará o será de su conocimiento y así determinarán si aquel matrimonio es inválido y por lo tanto podrá contraer matrimonio válido con la persona que lo decida. Bueno, esto respecto a este punto de acompañamiento pastoral en esta tercera parte que hemos ya mencionado. Quisiera agradecer a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Solamente yo quisiera mencionar 3 puntos finales como conclusión. Es importante la fidelidad a Dios, es importante la fidelidad al matrimonio, es importante la fidelidad a la persona con la cual se ha contraído válidamente el matrimonio. Es importante, segundo aspecto, nutrir el matrimonio siempre en la dimensión del amor, en la dimensión del afecto, en la dimensión del crecimiento de ambas partes y finalmente el crecimiento en santidad en la medida que se van provocando, que se van donando este amor que solamente entre ellos puede darse. Asimismo, es importante que exista el acompañamiento espiritual en los matrimonios antes de que tomen una falsa decisión, una errónea decisión. Y es importante también que para los matrimonios que están en esta situación irregular puedan tener acompañamiento espiritual y lo que ya hemos dicho, la oración continua, el amor familiar, particularmente el amor a sus hijos y la educación con los valores del Evangelio. Hasta aquí, hermanos, en esta tercera parte. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.